¿Cómo volver al plan de Dios? Parte 3. Está bien. Regresaste a su plan. Está bien. Volviste a su voluntad. Pero, ¿te quedarás en ella? ¿O te va a pasar lo que siempre te pasa, que vuelves a salirte de su voluntad? ¿Cómo quedarte en el plan de Dios? El pasatiempo número 1 de todos los latinos es Comer. comer. That's right, baby. We eat for everything. Sí, Para todo hay que comer. absolutamente todo. Si nace alguien, hay que comer. Si cumple años, Hay que comer. hay que comer. Si se casa, Hay que comer. hay que comer. Si se muere, Hay que comer. hay que comer. Cuando piensan eso, que hasta las funerarias latinas hay comida. Tenía la galletita, el quesito, el café, tenía todo ahí. Sí, y ahí era que uno iba, ese era el buffet boricua, era cuando se moría alguien. Porque además de eso nunca había buffet. Nunca. La gente abusa. El otro día fui a una funeraria americana. Chacho, no había ni vaso de agua, papi. Pues, pero es que los latinos... Tacaño, Es país. que los latinos lo que hacemos es comer, comer, comer y comer y comer para todo. Eso es lo que a nosotros nos gusta. A nosotros nos encanta. Y tú te acuerdas, yo no sé si te acuerdas, pero en Puerto Rico, cuando nosotros nos mudamos a los Estados Unidos, antes de mudarnos, viajábamos mucho a los Estados Unidos, al área de Carolina del Norte. Y en el área de Carolina del Norte hay un restaurante que se llama Golden Corral. Y No, espera. Golden Corral, porque eso era un corral de animales, papá, allá adentro. Golden Corral es un buffet donde tú comes todo lo que tú quieras. Demasiado. Y ese concepto en la mente latina, en la mente boricua, era un concepto tan increíble de que, bueno, yo recuerdo gente viniendo y sacándose fotos en las puertas de Golden Corral, un selfie, diciendo las puertas del cielo. Veían Golden Corral como las puertas del cielo, eso era increíble. Y nosotros comíamos. ¿Tú te acuerdas una vez que nos comimos, pero hasta lo último? Demasiado. No Bueno, podíamos- nosotros comíamos tanto ahí y nos obsesionamos tanto con la comida que ya llegó un punto que ya nos empachábamos. Ya no quisimos comer. Pero yo me acuerdo una vez que yo comí tanto y tú y yo comimos tanto que te dolía hasta respirar de tanto que tú comiste. Y tú salías y tú decías, Eso yo era jamás eso es en mi pecado, vida, eso es jamás pecado. en mi vida yo iba a comer otro plato de comida. Y yo me recuerdo una vez que tú dijiste eso, una risa. Tú dijiste, nunca jamás vuelvo a comer. Y yo, Cristian, te va a dar hambre otra vez. Nunca me va a dar hambre jamás y nunca. Yo te lo prometo que yo no vuelvo a comer jamás. Esto es suficiente. Y después a las 2 horas estaba comiendo. Y esto es lo increíble. O sea que ya nosotros no vamos. ¿Cuándo fue el día en que tú fuiste a Golden Corral? Uf, yo ni me acuerdo. Ya nosotros no vamos a Golden Corral. No vamos. Y yo creo que yo sé por qué. Es porque nosotros utilizábamos un criterio para decidir que la comida era buena. Y ese criterio ahora cambió. El criterio era todo lo que tú puedas comer. Pero ahora, como tenemos otro criterio, ya no vamos. Y no vamos a regresar porque hay otro criterio distinto. Y ese criterio nos hace no ir. Otro sistema de medición Exacto. para determinar si el lugar es bueno o es malo. Exacto. Y eso mismito nosotros hacemos con el plan de Dios. Ujú. Nosotros hemos estado en una serie, en este podcast, esta es la parte 3, hablando de cómo volver al plan de Dios. Y en la parte 1 hablamos de cómo cuando nos salimos del plan de Dios, cómo el Señor nos busca. La parte 2 hablamos de cómo el Señor nos prepara. Y hoy vamos a la parte 3. Y la parte 3 es para muchos la más importante. Y es cómo quedarnos en el plan de Dios. Porque una cosa es regresar, otra cosa es quedarte. Nosotros tenemos que hablar cómo nos quedamos en el plan de Dios. Porque si utilizamos el juicio y el criterio incorrecto para medir o juzgar el plan de Dios para nuestra vida, we're gonna leave it. Sí. Nos vamos a ir. We're not gonna stay. Va a pasar como Golden Corral. I'm not gonna go back there anymore. Porque antes, I loved it porque yo usaba un sistema. Pero cuando ese sistema de medición me falle, y si es el incorrecto te va a fallar, you're gonna flee. Mira, yo escuché una anécdota hace tiempo que era de básicamente un joven y un señor mayor. Este viejito era muy rico, tenía mucho dinero. Y este jovencito, obviamente tiene aspiraciones, tiene mucha ambición. Y un día
tiene el atrevimiento de ir a donde el Señor y decirle, oye, ¿cómo es que tú generas el dinero, verdad? ¿Cómo es que tú eres rico? Tú eres rico. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula? Y entonces viene el Señor y dice, ok, algún día te diré. Solamente llega aquí todos los días de la semana. Y pues el muchacho llega todos los días llega. Y un día, al fin de la semana, viene el Señor y decide contarle cuál es la fórmula. Y le dice, son, it's not about making money, it's about keeping it. Y digo, hijo, no se trata de generar el dinero, se trata de mantener el dinero. Y creo que ocurre en esto también. No se trata de llegar a la voluntad de Dios, ¿verdad? Si Dios te llamó a perdonar a una persona, no solamente decir, mira, te perdono y continuar, sino que cada día de tu vida levantarte y decidir perdonar o quedarte en esa voluntad, eso es lo difícil. Exactly. Y la manera de quedarse es qué criterio está usando. That's what it's about. That's what it's about. Y lo vemos en la vida de Jonás. La vida de Jonás es el libro que hemos estado estudiando para cubrir este material. Y hemos visto cómo Dios trajo a Jonás de vuelta a su plan. En el capítulo 1 y en el capítulo 2. Ahora, hoy vamos al capítulo 3 y el capítulo 4. Y en estos dos capítulos vamos a ver cómo Dios trató de preparar a Jonás para mantenerse en la voluntad de Dios. Pero, como muchos sabemos la historia, y nos acordamos del chuculum se lo tragó, porque nos conocemos las cancioncitas, nosotros sabemos que Jonás no se queda en el plan de Dios. Y hoy vamos a estudiar por qué Jonás no pudo quedarse en el plan de Dios. ¿Por qué él no pudo quedarse en el plan de Dios? Y hoy vamos a hacer algo un poquito distinto a los primeros dos capítulos. Y es que hoy vamos a escoger ciertos versículos, los vamos a leer y los vamos a estudiar, los vamos a disectar. Y vamos a empezar en capítulo 3, versículo 2. Dice, el Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y va a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Jonás fue a Nínive. Y muchos leemos esto y lo vemos como algo tonto. Pero esto no es tonto para nada. Si tú conoces el contexto histórico, vas a entender lo significativo que es Jonás entrar a Nínive. Sé que como no sabemos, y a muchos yo sé que ya se aburrieron, escucharon contexto histórico y no quieren ver este podcast. Pero dame un segundito porque esto para mí cambió la manera en que yo veo la historia. Cuando yo estudié esto, si tú estudias esto, vas a entender el significado de Jonás entrar a Nínive grande. Porque número uno, en esos tiempos, no era común que Dios mandara a un profeta de Israel a profetizarle a otra ciudad. Ellos profetizaban de otras ciudades, pero no profetizaban a otras ciudades. Wow. It's very different. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, ya Dios le está pidiendo que haga algo súper incómodo y súper no común en la vida. Si está rompiendo la norma. He's breaking it. He's breaking it. He's looking at God like, Señor, what? This is not what we do. Pero el Señor se lo está pidiendo. Y lo segundo que tenemos que entender es que Nínive fue la primera ciudad del imperio de Asiria. El imperio de Asiria, nosotros lo podemos ver all throughout the Bible, literalmente desde Noé, en Génesis capítulo 10, versículo 11, vemos cómo el imperio de Asiria era uno de los imperios más crueles de la historia de la humanidad. Y la Biblia no es lo único que lo dicen. Look it up. Uno de los imperios más crueles, the most barbaric empires, era el imperio de Asiria. Y ellos eran enemigos, contrincantes, eran rivales de Israel. Israel llevaba peleando contra los de Asiria por mucho tiempo. Israel llevaba peleando contra Nínive por mucho tiempo. Y Israel conocía first hand how bad, cuán mal era esta gente. Entonces, los de Asiria eran como unos savages. Yo creo que tú dijiste una vez en un estudio bíblico que ellos tenían unas formas de tortura Crazy. Que históricamente, o sea, es increíble cómo ellos lo podían hacer. Tú me dijiste a mí que le quitaban algo de la piel o algo así. Bro, mucha gente los acreditan con ser los que se inventaron la táctica de tortura de quitarle la piel a la gente mientras estaban vivas. Los dejaban vivos, pero le quitaban la piel. Aprendieron ese arte. Ellos literalmente le cortaban los brazos y hasta los genitales a las personas mientras estaban vivos. Mucha gente piensa que ellos fueron los que se inventaron el sistema donde tú has visto en la mesa que te amarran los pies. Sí, empiezan como que a estirarlo. Y empiezan a tirar hasta que te empieza a desgarrar. Y uno entiende que el desgarre empieza internamente. El sangrado interno. Sí, como una hemorragia interna primero. Sí. La espina dorsal. Y de momento, poquito a poquito, es la piel casi lo último que se desgarra porque se estira. Literalmente, para que tengas una idea,
del odio que le tenía a Israel, la rivalidad, lo malo que eran la gente de Nínive, la gente de Asiria, en el profeta Nahum, que era uno de los profetas menores, más o menos al mismo tiempo de Jonás, ese profeta dedicó casi su vida entera, su llamado entero, a profetizar sobre la destrucción que venía para Nínive. Ahora, la diferencia entre él y Jonás era que él no fue a Nínive. Él se lo decía a los israelitas dentro de Israel, le decía, Nínive is going down. Él estaba cómodo entonces. Pero entonces lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás estaba rompiendo la tradición, lo estaba poniendo un poquito más incómodo. Ya diciendo que fuera allí que les predicara para que ellos se arrepintieran. Y esta es la ciudad. Mira, en Nahum 3:1, Nahum describe esa ciudad como la ciudad de sangre y la ciudad de mentiras. Así de malo, brother, era esta gente. Y esta es la ciudad en la cual está entrando Jonás. Este es el contexto histórico del versículo 2 y el versículo 3 de cuando Jonás entra a la ciudad. Jonás está entrando a una ciudad. Dios lo ha vuelto incómodo. Escúchame, el plan de Dios era algo incómodo, era algo difícil, era algo complicado, era algo que Jonás no hubiese querido hacer para nada. He would not have wanted to do that. This is not. No hubiese querido hacer esto. Es el equivalente. Muchas personas dicen, uno de mis predicadores preferidos, David Platt, dice que es como pedirle a un judío en el tiempo de los nazis que fuera a predicarle a los nazis para que los nazis se salvaran. No, espera. Tú estás diciendo las personas de Adolfo Hitler y eso, que los judíos que estaban siendo oprimidos por los nazis, a ese nivel. El odio era increíble. Wow. El odio era increíble. De que esta gente tenía. Era como pedirle a un negrito, a un afroamericano aquí en los Estados Unidos, en los años de la esclavitud, que fuera a predicarle a los esclavos más crueles del sur para que esta gente que estaba violando a su hija, a sus esposas, para que esta gente se salvara. This is kind of what he's asking. Esto es lo que le está pidiendo a Jonás. Y Jonás lo hace. Lo hace. Dice la Biblia, si tú sigues leyendo en el versículo 4 y 5, que él entra y que él da la famosa prédica, le dicen el avivamiento de 5 palabras. Porque la prédica que él da es equivalente a 5 palabras hebreas. Y le llaman el avivamiento de 5 palabras. Con 5 palabras, Jonás empezó a predicar y repetir esas 5 palabras. Él empezó a caminar en la ciudad y él empieza a repetir esas 5 palabras. Y les da las palabras y da las palabras y da las 5 palabras. Y les empieza a predicar 5 palabras nada más. Y puedes creer que el pueblo, la ciudad entera se empezó a arrepentir. Solamente con 5 palabras. 5 palabras. Eso no te está dando un testamento completo. Son 5 palabras. Empezó un exégesis. No. No. Él estaba a 5 palabras. Ay, no. Ya quisiera yo, unos pastores que están viendo este video, ya sabemos nosotros que preparamos podcast. Tú te matas. Sí. Y nadie ni le presta atención y tú estudias ahora. Y no le dan like. No le dan like a los videos, ¿ok? No le dan like, no se suscriben. 5 palabras, Jonás lo hizo. Y nosotros con un YouTube... Dame tranquilizarme de ahí. Brother, it's crazy. 5 palabras. Y la gente empezó el avivamiento y empezaron a perdonar. Este momento debería ser literalmente uno de los momentos más increíbles de su historia entera. Este momento es... Good job, Jonah. That's good on you. Este momento es que los otros profetas se enteran y le dan un standing ovation, le dan un premio, un Grammy de profeta, porque es like, look at what you just did. Y él está ahí. Yo quisiera agradecer. I would like to thank my mom because, dude, este momento es increíble. Especialmente después de todo lo que tuvo que pasar, el pez y todo llega, 5 palabras, todo se transformó. Esa es la parte de la película que se empiezan a salir los créditos. Y salen los violines y todo el mundo llora y eso. Success, right? Este es el éxito. Regresaste al plan de Dios, viviste en el plan de Dios funcionó, fuiste exitoso. Before the eyes of God, amazing. Y sin embargo, mira el capítulo 4, versículo 1. Léete el capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver cómo reaccionó Jonás. Debería ser un éxito. Pues sí. Pero ¿cómo reaccionó? Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso, la palabra molestó en el escrito original es ra. Y ra no es simplemente que le molestó.
lo encontró malvado. Lo que Dios hizo, él lo encontró malvado. Literalmente le apestó la vida, le disgustó la vida. Le molestó tanto de que el Señor lo hubiese perdonado. Y recibimos información nueva porque nosotros en el capítulo 1 no nos dice esto que nos dice el capítulo 4, versículo 2, nos dice cómo él le dice al Señor, yo sabía. Yo te dije que yo no quería venir. Yo me fui a Tarsis porque yo sabía que esto era posible, de que esto era un final inaceptable para mí, pero aceptable para ti. De que si yo te hacía caso y yo entraba en tu voluntad, tú eres capaz con tu amor, con tu compasión, con tu paciencia, tú eres capaz de perdonarlo. Tú eres capaz de hacer eso. Y yo no quería eso y por eso fue que huí in the first place. Wow, espérate. Básicamente él está diciendo aquí que, en otras palabras, la razón por la cual inicialmente él decidió huir no era porque era incómodo, no era porque era Asiria, no eran porque eran los enemigos de él, sino porque él sabía el resultado de lo que iba a ocurrir. El posible resultado. Wow. Él sabía que era posible de que Dios lo iba a perdonar y por eso era que él no quería, porque en su corazón, en su mente, ese resultado, unacceptable. Y dice en el versículo 3, que de capítulo 4, que él le dice al Señor que lo mate. Literalmente le dice, Señor, mátame. ¿Cuál es ese? Capítulo 4, versículo 3. Wow. Mátame, literalmente. Dice, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Wow. Hay muchas teorías de por qué él tuvo una reacción tan fea y los teólogos se pasan debatiendo. Para aquel que quiere estudiarlo un poquito más, algunos dicen que era por su orgullo, que él era famoso en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes habla de Jonás. Yo no sé si tú lo sabías, si la gente sabía, pero en Segunda de Reyes se encuentra el nombre de Jonás y menciona al profeta Jonás. Y el profeta Jonás era famoso, la gente le encantaba. Era una leyenda. Era un profeta, yeah, he was good. Pero muchos dicen que la razón que él le molestó que el Señor no quemó la ciudad era porque su orgullo, él sabía de que él iba a perder su reputación. Él era un héroe, pero ahora la gente lo iba a odiar porque él fue el que trajo salvación a sus enemigos. Oh, wow. Some people think that it was jealousy, que él tenía celos porque él le predicaba a su propia gente y su propia gente en Israel no le hacían caso. Y él predicaba mensajes de 20,000 palabras y no le hacían caso. Y fue a este sitio, predicó 5 palabras y que él le dio celo. Algunos piensan que es que simplemente él no confiaba en la moral de Dios, que él no confiaba cómo Dios es capaz de perdonar a gente tan mala. ¿Y cuál tú piensas personalmente? Yo personalmente pienso de que él es como nosotros. I think he's just like us. Yo creo que nosotros podemos juzgarlo y podemos mirarlo, pero al final del día, él es como nosotros. Él tenía un deseo, tal vez egoísta, de lo que él quería que pasara. Y él estaba dispuesto a seguir al Señor y volver al plan de Dios. So long as you do, que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Pero si tú no vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas, si tu voluntad no machea mi criterio, I'm not coming to Golden Corral. No vuelvo. Sí. Y yo creo que él literalmente, ese fin era inaceptable para él. Y, eso nos pasa. Eso nos pasa a nosotros. Mira, hay muchas personas, tú que me estás viendo, la razón de que tú te has salido del plan de Dios, tú has regresado al plan de Dios. You've done it before. You've listened to the sermon. Escuchaste el mensaje, escuchaste la prédica, recibiste perdón, leíste el libro, Dios te llamó, te sacó de donde estaba, recapacitaste. Él te busca, te prepara. Episodio 1, Él te busca. Episodio 2, te prepara para su voluntad. Y entras en su voluntad y empiezas a ser exitoso. Wow. You start doing it. You're like, man, you're doing it. You're living the plan. Y estás viviendo el plan de Dios and everything is going great. Oh my goodness. Pero de momento, el plan de Dios para tu vida comienza como que a no gustarte en lo que se está tornando. You start not to like it. It's like, esto no es lo que yo quiero. Y el Señor te llamó a perdonar a la persona y tú perdonaste a la persona, pero ahora se te está haciendo difícil seguir perdonando a la persona. Sí, porque se ve un poco diferente a lo que tú esperabas. Different. Wow. Different. El Señor te llamó a regresar a abrir ese ministerio
y tú le trataste de huir al ministerio, pero le hiciste caso al Señor, escúchame, y volviste y abriste el ministerio y delante de los ojos del Señor todavía has sido exitoso. Porque lo hiciste. Many people don't even do it, but you did it. And you were doing great. Y estabas siendo exitoso delante de los ojos del Señor, pero como delante de los ojos del hombre, eso no era éxito. Porque la iglesia no se estaba llenando suficiente. Porque el podcast que abriste no estaba haciendo suficientes likes. Wow, repite eso, repítelo. Yeah, el podcast que el Señor te llamó a abrir, lo abriste, pero no tenía suficientes likes, no tenía suficientes follows. En la página de Instagram, Sí. el viaje misionero. La iglesia no está creciendo. La iglesia, Dios te trajo un trabajo y tú trataste de huirle, pero Dios te trajo un trabajo y ese trabajo te permitiera a la iglesia y por eso Dios te trajo ahí. Pero cuando ese trabajo, tú miras tu cuenta de banco, dentro de los ojos del Señor estás siendo exitoso porque estás en un trabajo que puedes ir a la iglesia todos los domingos, que puedes pasar tiempo con tu familia, pero delante de los ojos del hombre ese trabajo no es bueno porque no tienes dinero. Wow, sí. You don't get any money. Así. Y la cuenta no machea. Entonces, we start not liking the plan of God. Decimos, Señor, si tú me traíste hasta aquí para esto, mejor mátame. Now, we wouldn't say it porque we're too religious. No. Nosotros somos muy religiosos y nosotros sabemos el mundo de la iglesia. And we would never say, Señor, mátame. Pero dentro de nosotros, nos ponemos como los israelitas. Preferimos volver a Egipto. Preferimos volver a la esclavitud de que vivir este mundo. Isn't it crazy, man? How sometimes, como a veces, la expectativa que nosotros tenemos sobre el plan de Dios y cómo se debe ver el plan de Dios y cómo se debe sentir el vivir en el plan de Dios. Cuando no machea con nuestro criterio, le cogemos riña y odio a Dios. Uh-huh. Sí, como si él fuese el enemigo. Porque no lo queríamos de esa manera. Sí. Tú sabes cuál va a ser, escúchame, y este es el mensaje. Tú sabes cuál va a ser la única manera que tú vas a serle fiel al llamado de Dios. La única manera que tú vas a mantenerte firme en la voluntad de Dios. No vivir en su voluntad por 2 meses y después volver a donde estaba. No, la única manera de serle fiel a la voluntad de Dios hasta el fin de tus días. ¿Sabes cuál es el secreto? El secreto está en Salmos 37:4. Léete eso. Salmos 37:4. Here's the secret. Aquí te va el secreto. The whole podcast. Right for this. This is the secret. Este es el secreto para tú vivir y mantenerte firme en el plan de Dios hasta el resto de tus días. Y tú decías, a ti se te está haciendo difícil serle fiel al plan de Dios. Porque tú lo conoces, pero se está haciendo difícil. Escúchate, aquí está el secreto. Salmos 37:4. Salmo 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Read it again. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. But we don't do that. We flip it. En la iglesia del 2024 nosotros hemos invertido eso y ahora nosotros no leemos ese versículo de esa manera. Nosotros no lo leemos, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos. Nosotros lo leemos, el Señor te concederá los deseos y entonces te deleitarás. Sí, no, wow. He will fulfill the desires. Él te va a dar todo lo que tú quieres y cuando Él te lo dé y Él te dé tus deseos, entonces tú te vas a deleitar. Y muchos de nosotros sabemos solo deleitarnos en el plan de Dios y deleitarnos en Dios cuando Dios nos ha dado lo que queremos. Sí. Pero ese versículo lo que está diciendo es, el deseo de tu corazón se cumple cuando te deleitas en Dios. ¿Tú sabes por qué yo creo? You know what I think that is? Porque en la vida de esa persona, el que escribió ese salmo, Dios era su deseo. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque el deseo de su corazón era Dios. Wow. And then it doesn't fail. It doesn't fail. Yo creo que eso es parte de la razón por la cual escuchamos muchas historias. Un misionero que Dios lo llamó y lleva 35 años en una montaña allá en yo no sé dónde, en África o algo, sirviéndole. No tiene fama, no tiene likes, no tiene followers y continúa sin quitarte del plan de Dios. Porque su expectativa y lo que él quería, su deseo, él se deleita en el Señor, no importa si Dios no le está concediendo sus deseos, básicamente. Él entendió, y esto sería otro podcast, pero él entendió que mi trabajo no es el resultado de la obediencia. Mi trabajo es la obediencia. Yo no soy responsable por qué Dios va a hacer cuando yo sea obediente. Yo solo soy responsable por ser obediente. Y lo que Dios quiera hacer, Dios lo va a hacer. Y cuando eso se vuelva, ahí es donde realmente va a estar el éxito de nosotros. Tú te estás matando y tú nunca te mantienes firme, pero la razón que no te mantienes firme es porque tienes un criterio incorrecto. Escúchame, esposa, esposo, hijo, hija. Escúchame, ministro, predicador. Que tu criterio sea
que tu deseo y tu victoria sea Dios mismo, su misma presencia. Que tu éxito esté en que hice lo que Dios me mandó a hacer. Wow, increíble. Gracias por sintonizar con nosotros. Te pedimos que le des like, que te suscribas. Por favor, deja un comentario y déjanos saber cuál fue la parte que más te ministró. Te esperamos en el 4º podcast cuando comenzamos un nuevo tema. Todos los primeros miércoles de cada mes. Te veo la próxima vez.